A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Le quiero invitar para que pongamos mucha atención a la palabra de Dios y que podamos recibir esa revelación de parte de nuestro Señor. Este tema que tiene que ver con el primero de los caballos, que es el caballo blanco, y el jinete del caballo blanco, de quien muchos cristianos, por no decirle muchísimos cristianos, han creído con todo su corazón que es el mismo anticristo. Y hermanos, hermanas, a mí me gusta respetar. No soy una persona que se llene de celo de la carne y que empiece a vociferar. A mí me gusta respetar. Y en esta oportunidad yo quiero que ustedes conozcan mi posición y la razón por la cual solamente me enfocaba en los tres últimos caballos y mencionaba abiertamente que si de pronto descubríamos que esos caballos ya están en acción con sus respectivos jinetes, entonces ya estamos caminando sobre el fin de la humanidad, sobre el fin de este mundo. De manera que hoy vamos a hablar un poquito acerca de este primer caballo y ponga mucha atención que estoy enfatizando en el primer caballo. Es decir, no estoy enfatizando en el jinete nada más, sino que estoy enfatizando en el primer caballo. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención al tema de este día. Le he titulado: el primer jinete ¿es el terrible anticristo? Esa es una pregunta. ¿El primer jinete es el terrible anticristo? Como diciendo, ¿será posible que este primer jinete que aparece en el caballo blanco de Apocalipsis 6 será realmente el anticristo? Porque a través de los años han sido muchísimos enseñadores que han asegurado que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo disfrazado de Cristo y que es un engañador. Yo quisiera en estos momentos comenzar con donde debo comenzar o con lo que debo comenzar, y es con el caballo blanco. Quiero que ponga atención, porque aquí, según la Sagrada Escritura y según lo que yo entiendo de la palabra de Dios, no se pone énfasis en el jinete, sino en el caballo blanco. Y recuerde, si nosotros tenemos la imagen de un caballo y de un jinete, sabemos que el caballo tiene mucha influencia porque es un instrumento de batalla, es un instrumento fuerte y por lo tanto debe de tener un significado especial. Así es que descubrimos lo primero.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco. Miré, y he aquí un caballo blanco. Déjeme decirle que el color de cada uno de los caballos tiene un significado. El color de cada uno de los caballos es importante. No aparecen con ese color distintivo por casualidad. Hay una razón del porqué de su color. Y aquí vemos nosotros que dice, miré y he aquí un caballo blanco. Hermanos, hermanas, yo quisiera en estos momentos invitarle a que pongamos mucho cuidado y que nos demos cuenta que en las Sagradas Escrituras, que no buscan confundirnos a los que las leemos, sino que de pronto, cuando se hicieron las primeras traducciones de los escritos originales a las primeras lenguas a las que se tradujeron, se hicieron cambios, algunos con el propósito de cambiar la escritura, y otros posiblemente fueron cambios que no eran con mala intención, pero de pronto en eso de las traducciones se presta para que haya algunas cosas que nos puedan hacer tropezar. Y yo les quiero mencionar algo. Cuando usted lee Marcos capítulo 16, versículo 16, dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con eso nada más, ya el cristianismo que va en un solo grupo, llegando ahí, se abre en dos partes. Porque con ese solo versículo, ya muchos se van creyendo que si no se bautizan no pueden ser salvos, y que no es suficiente solamente creer en Cristo, y ya le comparten la mitad de la virtud de la salvación o de la mitad de los méritos que se le debe de dar a Cristo por la salvación. Ya se le comparte la mitad al acto del bautismo y la otra mitad a la fe. Entonces ahí ya nosotros, si no conocemos la doctrina bíblica, ahí ya tenemos el primer tropiezo. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dando a entender aparentemente, aunque no lo dice así, pero dando a entender, o muchos entienden de esa manera, que hasta el momento en que sean sumergidos en las aguas del bautismo van a ser perdonados. En fin, otro día vamos a hablar de ese punto, de ese asunto, pero lo que yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, es que es bien importante que nosotros sepamos por dónde y cómo debemos ir caminando en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Bueno, le decía que los colores de los caballos de Apocalipsis capítulo 6 tienen un simbolismo especial. Tienen un significado muy grande. No aparecen con esos colores por casualidad. Ya habíamos mencionado en estudios anteriores que el caballo rojo representa la violencia,
el derramamiento de sangre, las guerras, la destrucción. Y eso se complementa con el mandato que se le da al jinete de quitar de sobre la tierra la paz y obligar que se maten unos a otros. Y en el mensaje que más nos hemos centrado en estos últimos días, que es el caballo negro y su jinete, decíamos que el caballo, al ser negro, representa todo el poder de las tinieblas, representa el hambre, representa la misma muerte. Y así el caballo amarillo, que viene representando la mortandad, por eso es un caballo amarillo verdoso, como el color del muerto, así tenebroso, lúgubre, feo. Pero ahora estamos meditando en el primero de los caballos. Y es que precisamente me han estado preguntando, hermano Rodríguez, ¿por qué se está centrando en los 3 últimos caballos de Apocalipsis 6? Y hasta menciona que estos caballos, como sus jinetes, vienen de parte de Dios con una misión de hacer sufrir a la humanidad, de castigar a la humanidad. Pero ¿por qué no habla del primer caballo y su jinete? Porque es el más terrible, porque ese jinete es el anticristo. Y como le digo, son muchos los cristianos, son muchos los enseñadores que aseguran que ese primer caballo, fíjese bien, viene haciendo mal o que simboliza el mal, y que ese jinete del primer caballo, el caballo blanco de Apocalipsis 6, es el anticristo disfrazado de Cristo, y que ese es el más terrible de todos. Hermano, hermana, yo quisiera en estos momentos que nos diéramos cuenta, conforme a lo que estamos leyendo aquí. Para comenzar, solamente diré una cosa, y lo voy a decir solamente una vez, porque otro día me voy a concentrar en este punto. Quiero decirle que usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, y en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se describe a Satanás o al reino de Satanás con el color negro. Siempre lo blanco es para describir, para dar a conocer, para señalar las cosas buenas. El reino de Dios, la justicia, la pureza, la santidad, la blancura. Todo eso, mi hermano, mi hermana, nos da una idea de quién puede ser el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Yo no le estoy diciendo crea como yo creo, porque cada quien puede verlo de diferente manera. O puede haber personas que de pronto alguien les dice, mira, este es el anticristo, y porque es cierto personaje, usted le cree con todo su corazón. Yo le voy a decir, a mí no me crea si yo no le doy claridad, si no le doy seguridad de lo que estoy diciendo. A mí no me crea si yo no le confirmo con las Sagradas Escrituras. Cuide su alma. Usted va a tener que dar cuentas a Dios
por sus decisiones. Y yo no creo que usted tenga que creerme a mí si yo no le estoy presentando pruebas reales de lo que le estoy diciendo. Así es que en estos momentos yo quiero decirle, para mí, en lo personal, tomando en cuenta que a Satanás nunca se le describe en la Biblia con el color blanco, con la claridad, con la luz, sino se le describe, se le identifica con la oscuridad, con las tinieblas. Entonces, cuando yo veo aquí que aparece un caballo de color blanco, primeramente yo le quiero decir, en estos próximos días le voy a hablar del color del caballo y del caballo en sí como una potencia espiritual. Es decir, que el caballo representa una potencia espiritual. De manera que entonces, para mí, al ver que aparece un caballo blanco, en lo personal, en lugar de sentir aversión, de sentir rechazo por ese caballo, yo recibo ese caballo porque es blanco y porque Dios no me va a poner un estorbo, no me va a poner una prueba como para hacerme caer ahí. Como le digo, Dios siempre identifica lo celestial con la luz, siempre identifica lo de Dios con lo blanco. De manera que al ver yo que aparece un caballo blanco, a mí no me está causando ninguna impresión de que venga a hacer daño a la humanidad. Y esto es bien importante. Quiero decirles, un año antes que yo conociera a Cristo, yo conocí a Cristo a principios del año 1977. Y cuando yo conocí a Cristo en el año 1977, ya hacía un año que yo había tenido una experiencia en unos días de Semana Santa. En esos días de Semana Santa del año 76, yo tuve una experiencia. En esos días de Semana Santa, yo tuve una visión celestial. De pronto me encontraba yo en un campo muy grande. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ver un campo de béisbol o de fútbol cuando están jugando de noche, que ponen unas grandes luces y se ilumina el campo como si fuera el mediodía. Yo de pronto me vi frente a un gran campo donde la tierra era solamente polvo, como esas veces que en tierra suave pasan los tractores varias veces y dejan solo el polvito ahí. Así se veía un gran campo. Ese campo estaba iluminado con una blancura que no puede haber otra semejante a esa en este mundo. Y yo veía toda aquella claridad tan maravillosa. Se me hacía tan hermoso aquel campo. Y yo de pronto dentro de mí preguntaba, ¿de dónde procede esta iluminación? ¿Dónde están las lámparas tan fuertes que hacen que siendo de noche parezca el mediodía?
Y estaba yo asombrado ahí cuando de pronto a lo lejos pude ver la forma de una persona. Y esa forma de una persona era toda de blanco. Y me interesó saber de quién se trataba, pero estaba allá en el otro extremo del campo. No podía ir yo hasta allá, pero cuando menos acordé, aquella figura vino hasta mí y quedó frente a mí. Era como un pie más alto que yo. Se veía muy fuerte. No le podía ver las facciones de su rostro porque tenía una especie de tela desde su cabeza por su pecho, y solamente podía ver cómo respiraba y aquella tela, como si fuera de seda, se movía cuando respiraba. Y me quedé asombrado mirándole así, y de pronto yo sentí que su mirada se enfocaba a mi rostro, y me quedé mirando en donde se formaban sus labios con esa tela finísima sobre su rostro, y abrió sus labios y me dijo: hijo, búscame y me encontrarás. Y yo me quedé asombrado que a medida que se fue desvaneciendo, como que se fue alejando, aquello quedó otra vez en oscuridad porque era de noche. Y ahí me di cuenta que toda aquella claridad venía de parte de Él. Y como le digo, cuando yo vi aquella claridad de aquel personaje de blanco, yo no tuve ningún temor, no tuve ningún miedo. Estaba interesado de saber quién era aquel personaje. Quería ir, pero no podía. Pero Él vino hacia mí. Y por eso les digo, hermanos, hermanas, basado en mi experiencia y basado en lo que yo leo en la palabra de Dios, que siempre se identifican las cosas buenas con lo blanco, con el brillo, no con la oscuridad. Por eso yo considero que la manifestación de ese caballo es la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó en esta tierra cuando apareció un hombre en el desierto llamado Juan el Bautista, y que empezó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien, el caballo es símbolo de potencia espiritual en estos casos. Aquí en Apocalipsis capítulo 6. Si yo de pronto descubro al caballo blanco, es una potencia en acción, es una potencia entrando. Y cuando yo escucho a Juan el Bautista decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista hace más de 2000 años apareció entre la civilización diciendo: el reino de los cielos ha hecho su entrada. El reino de los cielos está en acción. Entró en movimiento en esta tierra. Y como te digo, un día de estos te voy a hablar acerca de el símbolo del caballo. Como te digo, el caballo en esta porción de la Escritura, como en otras más, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, podemos descubrir que el caballo
está simbolizando una potencia. Por lo tanto, cuando yo veo que aparece el caballo blanco, yo veo la entrada de la potencia celestial. Yo veo la entrada del reino de Dios. Grábate esto. Nosotros los cristianos en estos días hablamos mucho del Evangelio. Los que predicamos la palabra de Dios hablamos mucho del Evangelio. Hablamos más del Evangelio que del reino de Dios. Y yo creo que deberíamos hablar de los dos al mismo tiempo. Porque Evangelio solamente quiere decir buenas noticias. ¿Pero buenas noticias de qué? Las buenas noticias eran que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Por lo tanto, cuando yo veo al caballo blanco, veo al reino de los cielos haciendo su entrada en movimiento en esta tierra. Yo veo al reino de los cielos como la potencia espiritual que hace su entrada. Y por supuesto, Juan el Bautista venía presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías judío que esperaban los hebreos. Por eso Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, la potencia celestial se ha acercado. Yo podría decir en estos momentos: el gran caballo, la potencia celestial está entrando, viene en movimiento, y Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el Mesías esperado, viene cabalgando, viene montando ese caballo. Mucha gente no lo ve de esta manera, sino que lo ven también destruyendo a ese jinete. Hermanos, perdónenme si no salgo de acuerdo con ustedes, pero yo no veo a ese caballo que venga causando terror y que venga para destruir, y al jinete tampoco. Otro día vamos a hablar acerca del arco que trae, es un arco de guerra. Otro día vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar solamente de lo que yo puedo ver al caballo como una potencia celestial. El caballo es blanco, el reino de Dios es blanco. De Cristo no se habla como que es un jinete con vestido blanco. Si usted se fija, ahí no se habla de Cristo como vestido de blanco. Más bien podríamos decir que Cristo puede aparecer como con vestidos rojos. Otro día lo vamos a ver. Pero volviendo al punto, yo veo a ese caballo como el reino de Dios que viene, y al jinete como Cristo que lo viene montando y vienen cabalgando. Me he centrado solamente en los tres últimos caballos y sus jinetes, porque son los que vienen mostrando destrucción. El primero es el caballo rojo, que es una potencia que viene causando dolor, que viene moviendo la violencia, el derramamiento de sangre, las guerras, que se maten unos a otros. El tercer caballo, que es el caballo negro, que simboliza las tinieblas, que el jinete es la misma muerte y que viene matando con hambre. Y el cuarto jinete, que es el caballo amarillo. El caballo amarillo no es en sí un amarillo brillante, un amarillo fuerte, es un color amarillento verdoso que viene enfatizando en el color de los muertos, porque ya
ese último caballo viene representando la mortandad en las diferentes maneras, con guerra, con hambre, con pestes y hasta con las fieras de la tierra. Entonces, ¿cómo puedo yo asociar al primer jinete, el del caballo blanco, con los otros tres y hacer que los cuatro aparezcan destruyendo, cuando a mí la Biblia no me muestra a ese primer jinete causándole dolor a la humanidad? Hay cosas que ya lo vamos a ver más adelante y se las anticipo. Dice a ese jinete del caballo blanco, de ahí de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2, se le da una corona, es coronado. Solo le doy una entradita. Si ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es coronado, y si alguien dice ese es el anticristo, mi pregunta es, ¿quién lo coronó? Al decir quién lo coronó, quiero decir quién le dio autoridad para que salga haciendo daño. Pues si sale con autoridad, con una corona, y no es Cristo, pues entonces tiene que coronarlo el anticristo. Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque ¿qué tal si es Cristo ese jinete del caballo blanco y nosotros decimos que es el anticristo? Si él es el anticristo, entonces quien lo corona, quien le da autoridad, es Satanás. Ahora, al anticristo, allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, sí lo vemos que Satanás lo corona, que Satanás le da la autoridad, porque ahí dice la palabra de Dios que el dragón le dio su poder y su autoridad. Pero acá, si nosotros decimos que ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, entonces tenemos que decir que a ese jinete del caballo blanco lo coronó Satanás. Hermano, hermana, ¿y si fuera Cristo? Y nosotros estamos diciendo que lo coronó Satanás, que viene de parte de Satanás. No se vaya a olvidar que en una ocasión los judíos, al ver que Cristo hacía milagros, le dijeron: tú haces milagros de parte de Satanás, lo que haces es de parte del diablo. Y Cristo les dijo: tengan mucho cuidado, porque hay un pecado que no se perdonará ni en esta vida ni en la otra, y es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea que se puede pecar contra el Espíritu Santo al adjudicarle las obras de Dios a Satanás. Y esto pudiera ser un problema, como le digo, si al final realmente fuera el anticristo disfrazado de Cristo, usted no tendría problemas. Pero si sí fuera Cristo este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, y usted está asegurando que es el anticristo y que viene de parte de Satanás, usted puede tener serios problemas delante de Dios. De modo que aquí tenemos al caballo blanco, la potencia celestial, la potencia de la pureza, la potencia de la santidad,
la potencia de la justicia, porque siempre el color blanco simboliza pureza, santidad, justicia, victoria espiritual. Así se describe siempre en la Biblia. Así es que, mi hermano, mi hermana, esto está bien interesante. Yo quisiera que leyéramos una vez más Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba, note aquí, y al que lo montaba. Qué tremendo está esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Y el que lo montaba, el jinete del caballo blanco, tenía un arco. Si usted se fija, es un instrumento de guerra. Pero en ningún momento dice que viene haciéndole daño a la humanidad. Tenía un arco y le fue dada una corona. Se le dio autoridad, se le coronó para esta misión. Y salió venciendo y para vencer. Esto lo vamos a estudiar otro día en un solo estudio. Salió venciendo y para vencer. En otras palabras, esta frase quiere decir desde que apareció vencedor y para mantenerse vencedor todo el tiempo. Si este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 fuera el anticristo, no concuerda esto último con lo que en sí representa Cristo Jesús. Fíjese bien, porque dice aquí, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Por eso yo creo que este es el reino de Dios, la gloria de Dios, la blancura de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la victoria espiritual de Dios. Porque dice, salió venciendo y para vencer. Yo solamente conozco uno que desde que sale venciendo y para vencer. Cuando el niño nace, hay enseñanzas, hay señales, y la Biblia dice que José, el esposo de María, o el que estaba comprometido con María, quiso dejar a María porque encontró que estaba embarazada antes que él la tocara. Y cuando quiso abandonarla en secreto, un ángel de Dios se le apareció y le dijo: José, no temas en recibir a María como tu mujer. No te preocupes por el embarazo, porque lo que ella trae en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Esta doncella va a tener un hijo, le dijo el ángel a José. Y le dijo algo muy específico. Él, ese niño que nace de la Virgen, él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ya viene predestinado a ser el Mesías vencedor. Cuando tú lees por allá en Isaías 7:14, Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí les doy una señal, como diciendo, les voy a dar una señal para que sepan que el Mesías viene. La Virgen dará a luz un hijo
y se llamará su nombre Emanuel. Después, allá en Mateo 1:23 dice, Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, vemos nosotros que el único que viene ya desde la profecía, anunciándose como vencedor, es Cristo. Cuando Cristo aparece en escena predicando el reino de Dios, Él vino predicando lo mismo que Juan el Bautista, porque ahí en Mateo 4:17 dice que Cristo empezó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino venciendo a Satanás aún antes de morir. Todavía no moría Cristo y ya andaba echando fuera a Satanás de donde quiera. Satanás, por medio de unos espíritus malvados, testificó. Y cuando apareció el Señor en una sinagoga, se inquietó un espíritu que estaba en un hombre y le dijo, yo sé quién eres. Le dijo el espíritu malvado a Cristo, eres el Santo de Dios. ¿Has venido a hacernos mal? ¿Has venido a hacernos sufrir antes de tiempo? O sea, que ya Satanás sabía la misión de Cristo Jesús en esta tierra. Entonces, solamente conozco a uno que vino desde la profecía para vencer. Apareció y empezó a vencer a Satanás por donde quiera. Fue a la cruz del Calvario y según Hebreos capítulo 2 versículo 14, con la muerte, con su muerte, Cristo destruyó a Satanás completamente. Y Cristo se apareció a sus discípulos y les dijo allá en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tengo la autoridad sobre todo el universo. Yo tengo la autoridad. Y dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque yo tengo la autoridad, porque yo tengo el poder, porque yo puedo vencer, ustedes vayan también venciendo en mi nombre. Y al final descubrimos al Señor Jesús en Apocalipsis 19, venciendo al anticristo y al falso profeta y destruyendo a toda la humanidad incrédula y desobediente. Entonces, si aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y lo último que dice, y salió venciendo y para vencer. Y yo les digo, el anticristo, lean ustedes bien la palabra de Dios, no aparece venciendo y para vencer. El anticristo aparece cuando Cristo Jesús recoge a su iglesia. Ahí aparece el anticristo. Y aparece solamente 3 años y medio. Lea usted capítulo 13 de Apocalipsis. Y ahí dice la palabra de Dios que se le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación por un lapso de 3 años y medio. De manera que la aparición del anticristo va a ser no para ser vencedor y vencer por siempre, sino que el anticristo aparece y solamente por 3 años y medio se le autoriza para que sea vencedor,
Pero a los 3 años y medio, el mismo Cristo que usted descubre en Apocalipsis 19, viene destruyéndolo y mandándolo al lago de fuego. Al final, ¿quién es el que se mantiene venciendo y para vencer? Es el anticristo disfrazado de Cristo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿O es Cristo el que desde la profecía viene anunciado para que sea vencedor? Muere y vence a Satanás, vence al pecado, y luego a través de nosotros sigue venciendo porque vencemos en su nombre, y al final vence al anticristo, vence al falso profeta, vence sobre todo, y su reino no tiene fin. Entonces, si en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Si nosotros decimos y aseguramos que este es el anticristo disfrazado de Cristo, estamos declarando que que es el anticristo disfrazado de Cristo, va a ser vencedor desde que aparezca y por toda la eternidad. Y eso no lo respalda la palabra de Dios. La palabra de Dios respalda solamente desde la manifestación del anticristo hasta que Cristo aparece en Apocalipsis 19 y lo destruye. 3 años y medio, nada más. Así es que mi hermano, mi hermana, esto está bien interesante. Solamente quiero invitarle para que pongamos atención que siempre que nosotros vemos el color blanco en las Sagradas Escrituras, siempre aparece describiendo a lo que pertenece a Dios, a lo que es bueno, a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que es glorioso, pero jamás está describiendo a lo que es el reino de Satanás o a Satanás. Solo le voy a leer una escritura que dice aquí, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí habla la Biblia del perdón de los pecados. Habla la Biblia de la pureza espiritual. Después de que uno recibe a Cristo en su corazón, ya se es transferida esa blancura, esa gloria a nosotros mismos. La palabra de Dios habla que en una ocasión el Señor Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto y ahí se manifestó la gloria de Dios. Oiga esto. 6 días después, esto está en Mateo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Cambió su figura, resplandeció la gloria de Dios a través de aquella humanidad. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se da cuenta? El resplandor de la gloria de Dios, lo brillante, la claridad, la blancura, describiendo a lo que es de Dios, la gloria de Dios. Esto está maravilloso. Hasta los vestidos del Señor se transformaron, se vieron blancos. Qué precioso. Dice en la Biblia, traducción en lenguaje actual:
Frente a ellos Jesús se transformó, su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. ¿Se da cuenta? Se está describiendo a Dios y su gloria. Cuando apareció el Señor Jesús en esta tierra, dice allá en Mateo capítulo 4 versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fíjese bien, el pueblo que estaba asentado en tinieblas, el pueblo que estaba cubierto de tinieblas espirituales, de pronto aparece Cristo y se enciende la luz espiritual. Esto lo dice Mateo capítulo 4 versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí está haciendo la diferencia entre lo que es el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y dice el verso 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que yo veo. En lugar de ver el reino de las tinieblas y al anticristo en ese caballo blanco y su jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2, yo veo al reino de Dios con su gloria y a Jesús como el Mesías esperado, que va galopando en ese caballo, en esa potencia de Dios en la tierra, y hace su entrada primero, porque Dios nunca hace primero juicios, nunca castiga primero y después a ver si se arrepiente. No, primeramente Dios anuncia que se arrepienta a la gente, que Él quiere salvarlos. Primeramente se presenta a Él y después, si no se arrepienten, entonces vienen los juicios, que es precisamente lo que vemos aquí. Primeramente vemos al reino de Dios haciendo su entrada. Por eso aparece el caballo como símbolo de potencia, y ahí aparece el reino de Dios en toda su potencia, y aparece ese jinete del caballo blanco, Cristo Jesús. Y alguien puede decir, pero ¿cómo si acá en Apocalipsis 19 aparece el verdadero Cristo? No, lo que pasa es que allá en el capítulo 19 aparece Cristo para hacerle juicio a la humanidad, para destruir al anticristo. Pero son dos etapas muy diferentes. Una etapa es la entrada del evangelio, la entrada del reino de Dios. Más que decir el evangelio, sería la entrada del reino de Dios. Porque si decimos la entrada del evangelio, diríamos la entrada de las buenas nuevas. Pero lo que realmente entra en este mundo es el reino de Dios. Y las buenas noticias, el evangelio es la invitación para recibir ese reino de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, tenemos aquí que siempre que se habló de lo blanco, de la luz, de la gloria, se estaba describiendo a Dios y su reino, a Dios y su gloria. Y siempre que se habló de las tinieblas, de la oscuridad, siempre se estaba describiendo a Satanás y su reino. Hermanos, hermanas, preciosos, déjenme decirles, el tiempo se me ha ido. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Yo quisiera preguntarme, y como le digo, yo respeto a todos. No por el hecho de que alguien no crea que este jinete es Cristo, ya dejo yo de hablarle y ya lo pongo aparte. No, hermano. No, usted es libre de creer lo que quiera. Pero yo me voy a estar tomando todo el tiempo que sea necesario para darle a saber qué es lo que creo y por qué creo así. ¿A poco le sirve de alguna manera? Aquí me voy a detener